escuchado una conferencia de prensa que, como se había anunciado, ha sido sostenida por el vocero del despacho de la presidencia, señor Freddy Hinojosa. Comentaremos después algunos puntos, pero entre tanto hay que destacar que justo hace unos minutos el Ministerio Público acaba de publicar un comunicado afirmando que se han iniciado diligencias preliminares contra Dina Boluarte y Walter Ortiz, ese presidente de la República y ministro del Interior, por la desactivación del equipo especial policial de apoyo al equipo especial de fiscales contra la corrupción en el poder EFICOP. Esta es la última noticia que tenemos, que había sido anunciada ya antes por el fiscal de la Nación interino, señor Villena, pero que se concreta con la apertura de una investigación preliminar contra la presidenta de la República y contra el ministro del Interior. Respecto de lo dicho por el señor Hinojosa, naturalmente, muchas preguntas de las 9 que se le han formulado han estado dirigidas a saber por qué la presidenta se reunió el día martes con el jefe de la DIVIAC, coronel Moreno, cuando probablemente la tesis fiscal y ya el Ejecutivo estaba informado de que se preparaba una acción fiscal de gran envergadura, que era que tenía lugar hoy y que ha significado la detención de 8 personas, entre ellas el hermano de la presidenta, el señor Nicanor Boluarte, así como su abogado, el señor Mateo Castañeda. El señor, naturalmente, el vocero Freddy Hinojosa ha descartado que en esta conversación del martes se hayan abordado diligencias fiscales inminentes. Uno, naturalmente, está autorizado a dudar, pero eso es lo que ha dicho el señor Hinojosa en la conferencia de prensa hecha en su calidad reciente de vocero del despacho presidencial. Hemos invitado al abogado penalista Luis Ramos Pucho, que nos es más necesario que nunca, uno para darnos su opinión sobre toda esta acción fiscal que ha supuesto intervenir en más de 20 domicilios, detener a 8 personas, entre las cuales algunos colegas suyos, como el doctor Mateo Castañeda, pero no es el único. Primero nos comente eso y luego queremos conocer su palabra sobre el anuncio hecho hace unos instantes, sobre la apertura de una diligencia fiscal preliminar contra la presidenta y su abogado. Todas estas diligencias que se están llevando a cabo, que en alguna medida implican restricción de derechos, desde el allanamiento hasta la detención preliminar, requieren la autorización de un juez. La Fiscalía puede tomar muchas iniciativas sobre el particular, pero mientras no tenga la autorización de un juez, esto no se puede llevar a cabo. ¿Por qué? Porque la autorización del juez es lo que le da legitimidad y legalidad a lo que pide la Fiscalía. En primer lugar, no se trata de una situación antojadiza de la fiscal que quiere vengarse porque le están haciendo nada, tiene que ver con ese asunto. Son diligencias que están reconocidas en los procedimientos respectivos, tienen la autorización de un juez y solamente son el inicio de lo que va a suceder más adelante en los próximos días, en el entendido de que la privación de la libertad pasa a convertirse en un componente fundamental para todos los detenidos, en la perspectiva de que esta detención preliminar, si continúa el acervo probatorio y la fortaleza de los elementos de convicción, que es lo que ha permitido justamente la detención, se va a convertir en una investigación preparatoria y ahí lo que se va a plantear es una prisión preventiva, que ya no son 8 o 9 días en la prefectura, sino pueden ser 36 meses en el penal de Piedras Gordas, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, esos acontecimientos están requebrajando los medios de defensa de cada uno de los detenidos, porque ahí lo que va a primar es quién colabora y quién lo hace antes, quién brinda información, devela hechos, porque nadie estaría dispuesto a asumir una responsabilidad por parte de una organización que habría interactuado en esos términos. Estas detenciones no son improvisadas ni de la noche a la mañana. Entiendo y supongo que la Fiscalía, para poder haber recurrido a un juez, tiene que haber hecho una labor de inteligencia y de contrainteligencia, en la cual también incluyo posiblemente versiones de algunos que están pretendiendo acogerse a la colaboración de FIAS y que no están dentro de este grupo que ha sido detenido, y eso es lo que le da mucho sustento al accionar de la Fiscalía, ¿no? Por otra parte, hemos tomado conocimiento de que la detención de 8 personas se ha visto acompañadas en algunos de los casos, como el señor Boluarte y el abogado Mateo Castañeda, de 2 medidas que creo que no se suelen adoptar en este estadio de la diligencia fiscal. Uno, la incomunicación.
Son 10 días incomunicados. Me va a explicar cuáles son los alcances de esta incomunicación que se ha impuesto. Y la segunda es el levantamiento del secreto bancario. Explíquenos por qué estas dos medidas y si es excepcional que se adopten tan tempranamente. Es excepcional porque lo que se está impidiendo es que surja un flujo de comunicación entre las personas que están detenidas, sus abogados y entre ellos mismos. ¿No van a poder hablar con sus abogados durante 10 días? En el entendido de que los abogados, sí, por supuesto, tienen que tener todo el derecho de conversar y asesorar, pero esta conversación entiendo yo que debe cumplir con ciertas restricciones. Es decir, no son conversaciones al libre albedrío, sino que tienen que ejercer algún tipo de control porque tampoco no se puede... Es decir, con alguien presente. Por supuesto. Para evitar que haya información. Para evitar que, digamos, se trafique o hay un flujo de información que pueda implicar algún componente de coordinación entre los detenidos para ponerse de acuerdo respecto a lo que deben de decir, cómo lo deben decir y qué cosa es lo que no deben de decir. Entonces, ¿y el secreto bancario? El secreto bancario evidentemente es una restricción, pero también tiene ciertas limitaciones porque la información financiera es más proveedora de elementos, por ejemplo, la información que provee la Unidad de Inteligencia Financiera. Sí. Entonces, el banco, claro, va a brindar información, pero la verdadera lectura interpretativa de la información que proviene del levantamiento del secreto bancario está planteada en la Unidad de Inteligencia Financiera, porque la información bancaria es parte de un cúmulo de diferentes órganos que informan a las autoridades respectivas. Y en muchísimos casos se recurre a otros métodos distintos que no necesariamente implica recurrir al sistema bancario para depositar o para esconder dinero en las condiciones como lo estoy explicando, ¿no? Por otra parte, quería preguntarle sobre la situación de los abogados detenidos. ¿Hasta qué punto el abogado puede actuar en funciones que no son las de defensa legal, sino las de intermediario e incluso, se teme, se sospecha, facilitador de que el dinero corra? Sí, en los últimos tiempos hay un desmerecimiento significativo del ejercicio profesional. Es evidente que todo el mundo tiene derecho a contar con un abogado, pero una cosa es brindar una labor de defensa y otra cosa es cuando el abogado se involucra en actividades que terminan siendo delitos. Entonces, los abogados, a raíz de todas estas transformaciones, ahora tienen que tener muchísimo cuidado porque no pueden sobrepasar los límites éticos de lo que significa el ejercicio de la profesión y la eticidad en el ejercicio de la profesión, resultado de una serie de circunstancias, está muy venida a menos. En todos los casos, o en casi todos los casos, aparecen abogados involucrados como, digamos, retransmisores de actividades, de sugerencias o de participación en actividades que tienen connotaciones penales, ¿no? Por otra parte, yo quería preguntarle sobre un tema relativamente diferente, que es un voto que ha habido en el Congreso por amplia mayoría y sin necesidad de que se vote por segunda vez, que prohíbe que los partidos políticos puedan, bajo ninguna consideración, ser considerados por la justicia como organización criminal. Explíquenos qué instituciones pueden ser consideradas como tal. ¿Las empresas pueden serlos? Por supuesto. ¿Y los partidos no? Toda agrupación humana... Pero los partidos no. Eso es lo que está proponiendo la propuesta legislativa, que me parece una decisión absolutamente arbitraria e ilegal. ¿Por qué? Porque cualquier agrupación humana, con fines políticos, con fines empresariales, deportivos, asociativos, puede ser utilizada como una persona jurídica para poder desarrollar actividades criminales bajo la figura y amparados en lo que significa la responsabilidad penal societaria. Un partido político, como ha sucedido en muchas ocasiones, ha permitido que políticos inescrupulosos utilicen los partidos políticos para lavar, recibir dinero sucio sin perjuicio de enriquecerse en términos personales. Y eso no es un hecho circunstancial, es parte de una metodología porque, como yo lo he afirmado en otras oportunidades, en nuestro medio quiero señalar que los partidos políticos históricamente se han convertido en la correa de transmisión de la corrupción. Todos los partidos, o mejor dicho, casi todos los gobiernos involucrados
en casos de corrupción. Es lamentable entonces que se haya votado esto yo creo que es con esa mayoría. Un retroceso impresionante en lo que significa luchar contra la corrupción, y lo que se está haciendo ahí es fortalecer la impunidad a través del Estado de Derecho. Tomamos nota que las cosas no son brillantes en el Congreso como nos temíamos ya. Tenemos una cita el próximo martes 21 en el Colegio de Abogados para la presentación de un libro importante, lavado de activos y de criptoactivos, hecho por un hijo suyo. Sí, Gerardo Lama Suárez. Lo escucharemos y lo conoceremos y lo invitaremos en su momento. Muchas gracias, señor Lamas Pucho, por su presencia acá, por sus explicaciones sobre la conferencia de prensa sostenida hace unos minutos por el vocero de la presidenta, pero también sobre esta diligencia fiscal de amplitud de San Canal esta mañana y por la decisión del Congreso de preservar a los partidos políticos, que nos aplica a ellos la posibilidad de ser considerados organizaciones criminales.